La palabra que el Señor me dio y ahí grabamos o basamos toda la escritura se encuentra en Isaías 43, capítulo 43 del libro de Isaías. Y leíamos esta mañana y ayer cómo se presenta Dios. Yo soy el Señor tu santo, el Creador, el Rey de Israel. Yo soy el Señor que abrió camino a través de las aguas, que hizo senda seca a través del mar. Estoy leyendo la versión NTV. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros. Los sumergí debajo de la ola. Se ahogaron, su vida se apagó como mecha humeante. El primer punto que mencionábamos era que el Dios que se presenta aquí en este capítulo y en esta palabra que el Señor me dio para darle, es un Dios en sobremanera sobrenatural. No es cualquier Dios. No es un ídolo mudo. No es un Dios que necesita de nuestra ayuda. Es un Dios que Él nos ayuda a nosotros. Ahora, la realidad del yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Señor, el Rey de Reyes. Él se presenta con todos sus atributos, pero saca la credencial y dice, les voy a decir lo que hice. Yo fui el que le abrí camino en el mar a mi pueblo para que pasara por tierra seca y pudiera entrar del otro lado, porque había un llamado para entrar a la tierra de su destino. Yo soy el que le abrí sendas en el desierto para que pudieran transitar en un desierto que no hay ruta ni GPS. Los llevé hasta el lugar preparado donde pudieran cruzar para el otro lado. Yo soy el mismo Dios, dice él aquí, que llamé al poderoso ejército de Egipto y a su cabecilla, el faraón, que era considerado lo más grande que había sobre la tierra en cuanto a poder humano. Y yo me encargué de hacerlo venir. Lo traje, lo hundí bajo las aguas, lo humillé al poderoso faraón y a todo su ejército. Y terminó la historia de un pueblo que persiguió a mi pueblo, que lo hizo sufrir por 430 años. Ese mismo Dios es nuestro Dios. En esta noche, el Señor está sacando sus credenciales para demostrar que Él también es nuestro Dios. Hoy nosotros no tenemos un faraón, no tenemos un pueblo enemigo. Sí tenemos a un faraón espiritual, Satanás, el diablo, que ha sido tu perseguidor, quien ha atormentado tu vida, que te ha esclavizado como esclavizó Faraón al pueblo de Dios, que no tenía manera como soltarse esa garra, no tenía manera como poder soltarse, hasta que un día Dios aparece, porque como decía el pastor recién Romero, oyó la aflicción de su pueblo, oyó el gemir y el sentir desesperante de su esclavitud, y Dios intervino y lo salvó y lo libró de esas garras de una manera grande y poderosa. Así también el Señor nos salvó, nos libró de toda fuerza del mal, de un enemigo que nos tenía condenado a muerte eterna juntamente con Él, hasta que el Señor vino y nos dio la gran victoria, la gran liberación. ¿Por qué queríamos enfatizar esta palabra? Porque el Dios al cual servimos es un Dios sobrenatural. ¿Cuál es el lema que el Señor me dio la palabra para poder levantarla como un testimonio vivo? Ahora, la palabra sobrenatural tiene que ver con una manera no solamente de la cual Él obra, sino quién es Él. Nosotros estamos en el ámbito de lo natural y todo lo que hacemos tiene que ver con lo natural. Y cuando pensamos en lo sobrenatural, nos acercamos a Dios para pedirle ayuda, para que nos ayude, nos capacite para hacer las obras naturales que no podemos hacer. Pero Dios me decía, estamos entrando en una temporada nueva, que no voy a necesitar darle la ayuda a ustedes, ni a través de ustedes van a hacer las cosas. Ahora viene una temporada donde yo voy a accionar.
Yo voy a entrar, yo voy a prorrumpir, yo me voy a introducir en la historia, me voy a meter en la escena de vuestras vidas, me voy a meter en medio de tu casa, de tu familia, me voy a meter en tu trabajo, me voy a meter donde tú estás y yo voy a hacer obra de acuerdo a mi personalidad. Será una obra sobrenatural. Así como pasó en la antigüedad en muchos casos, donde el pueblo no intervino, donde la gente no hizo nada, solamente Dios obraba cuando el pueblo buscaba de Dios. Dios es un Dios sobrenatural y Él actúa en una dimensión sobrenatural y Él quiere que entendamos que esa sobrenaturalidad se va a ir manifestando en este tiempo y en esta temporada. No es que Dios dejó de ser el Dios de las oportunidades como el año pasado y tenemos grandísimo testimonio. Yo decía esta mañana, el Señor abrió una ventanita más en esta su computadora de la vida y nos dijo, voy a introducir algo nuevo ahora para esta temporada. Le voy a demostrar que yo soy un Dios sobrenatural, pero que quiero actuar con mi sobrenaturalidad. Viene a mi mente la historia cuando Israel estaba peleando con los amalecitas y estaban siendo destruidos, debilitados frente a Amalec, y Dios levanta a Moisés y le dice a Moisés que se vaya a la montaña solo a levantar sus manos. Sus manos se cansaban, por eso trajo a 2 varones que le sostuvieran las manos, porque se producía un fenómeno. Cuando este hombre de Dios levantaba las manos al cielo, se activaba el cielo y el cielo emitía rayos de gloria, de poder y de autoridad a la tierra. Y en el valle estaba Josué con sus gente, con sus soldados, tal vez no en número grande ni en capacidad grande, pero lo que recibían cada vez que Moisés levantaba la mano era una fuerza sobrenatural del Dios sobrenatural y comenzaban a vencer en la batalla. Cuando Moisés bajaba los brazos, ese flujo se cortaba, a Israel era vencido y retrocedía y el enemigo avanzaba, pero de repente Moisés volvía a levantar las manos y la gloria de Dios descendía sobre el pueblo. El Dios sobrenatural al cual servimos actúa cuando nosotros lo habilitamos. ¿Cuándo lo habilitamos? A través de la oración, a través de la fe. Le estamos dando lugar para que Él actúe. Y déjeme decirle, mi Dios no necesita ni que yo lo ayude. Ni Él tampoco necesita que me ayude Él a mí. Porque hay momentos que Él va a actuar solo sin que nos demos cuenta. Porque en su poder sobrenatural y soberano, Él va a interrumpir y se va a meter. Porque Él es dueño y Señor de los cielos y de la tierra. Y Él puede cambiar todas las circunstancias, pero va a terminar demostrando su señorío y su poder y va a decir bien a los guapos argentinos, aquí mando yo. Sea lo que sea o donde sea, la autoridad suprema es del Señor. La segunda cosa que mencioné, y de acá viene la palabra del texto clave que hemos sacado. Miren el verso, quiero leer la versión nuestra de la Biblia, en el verso 18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí que yo hago algo nuevo, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Mire lo que dice en la versión, como está traducida la versión, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, pero olvida todo eso grande que Dios ha hecho, olvida todo. La majestuosidad como Él abrió el Mar Rojo, como Él los guió por el desierto, cómo venció a los enemigos. Eran cosas grandes y maravillosas, pero aún le dice Dios, olvida todo eso. ¿Por qué lo voy a olvidar? Porque no es comparable eso que ustedes están viendo en el pasado con lo que yo voy a hacer ahora. Estoy a punto de hacer algo nuevo, que este es el texto 19 que hemos anotado ahí. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo estás viendo? Entonces me detuve acá, como me enclavé
con mi barca en este texto, porque Dios me estaba diciendo muchas cosas importantes con esta palabra. Me decía Dios, no te quedes amarrado al pasado, por más que tu pasado ha sido glorioso. Yo le contaba, creo que fue el sábado de los hermanos, ya no sé ni qué día vivo. El sábado dije cualquier barbaridad, hablaba del año 2012, 2013, me recriminaba a mi familia, dice, ni sabían el año que estaba. Entre el calor que tenía, los nervios y el cansancio, dije cualquier cosa, pero cuando hablé de la palabra dije la verdad. Y sabe que me impresionó en esta palabra lo que el Señor está diciendo, que nosotros no nos quedemos amarrados al pasado, aunque haya sido un pasado glorioso. Y creo que fue el sábado que le dije a los hermanos, ¿quién de nosotros no tenemos un pasado para contar maravillas? Los que se convirtieron en la campaña de Anacondi, los que fueron viviendo experiencias extraordinarias, que vieron la gloria de Dios en su pasado. Llega un momento que Dios nos comienza a monitorear y dice, hey, ¿solo te vas a acordar de lo que hice yo del día que me convertí? ¿O tú crees que yo nací el día que tú te convertiste? Le dijo Jesús a Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, cree, cosas mayores que esta vas a ver. Viene una temporada donde el cielo se abre, los ángeles de Dios comienzan a descender, a ser los administradores de su pueblo, y vamos a ver cosas grandes y más gloriosas de las que nosotros hemos visto jamás. Y lo dice la palabra muy claramente. No te acuerdes de las cosas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque aquí que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a luz. Y dice la palabra, lo que voy a hacer es nuevo, es distinto, es diferente. Nadie me lo puede explicar porque es nuevo. Nadie me lo puede enseñar porque es distinto. Y si hubiera sido igual, nosotros tenemos la tendencia a copiar lo que otros hacen. Así somos nosotros, aún los predicadores. El día que se levanta un hombre de Dios ungido, nosotros le copiamos todas las cosas que ellos hacen. Como pareciera que la unción cae sobre una persona y si no hacemos lo mismo, Dios no se manifiesta. Y ahora resulta que viene Dios, dice, no te acuerdes de las cosas del pasado, porque yo voy a hacer algo nuevo, distinto, que pronto va a salir a luz. Y casi lo reprocha al pueblo y le dice, pero ¿cómo no te estás dando cuenta? Te estoy dando señales, que te estoy demostrando que está a punto de suceder esto que te he prometido. Pronto va a salir a luz, pronto va a suceder, ya lo he comenzado. Entonces el desafío que me dio a mí el Señor y se lo tiré a los hermanos y hoy se lo tiro a la porción de los invitados que quedaban. Que el llamado de Dios, de parte del Señor, un desafío a poder tener la sensibilidad espiritual de entender y ver las señales de Dios y poder ver desde la perspectiva espiritual las cosas como la ve el Señor. Porque aquí hay un reproche de Isaías, pero ¿cómo? ¿No lo estás viendo? Que yo estoy haciendo cosas nuevas, que si bien va a ser todo manifestado a la luz mañana, pero yo ya estoy haciendo cosas. Y el Señor le reprocha, ¿cómo no te diste cuenta que lo estoy haciendo? ¿Cómo se manifiestan esas señales? ¿Cómo puedo yo entender que hay una movida de Dios que se está preparando y no tengo que esperar que suceda para que yo pueda declararlo? Quiero decirte algo, mi hermano, tenemos dice la Escritura, un ancla más segura en la cual poder afianzarnos, que es la palabra de Dios. Hoy pareciera que tenemos la tendencia que nos gusta escuchar a algún profeta que nos diga sí, va a suceder esto, lo otro. Le tenemos más confianza a esa palabra que a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es la que me dice a mí, hablando Dios mismo en las Escrituras, que lo que voy a hacer yo pronto va a salir a luz, pero yo voy a declarar lo que voy a hacer. Dijo, voy a abrir caminos en la soledad. Te voy a preparar camino en el desierto. Y dice Dios, prepararé también ríos en la tierra árida. Estoy tratando de resumir toda la primera parte.
Ahora mire qué notable. Dios habla de un camino que luego le abrió al pueblo en el mar. Un camino que le preparó en el desierto. El desierto es todo arena. No hay camino, no hay GPS, no hay manera como guiarse. El mar es igual. Pero como nuestro Dios es un Dios sobrenatural, Él sabe dónde abrir brecha y dónde abrir camino. Pero a mí lo que me sorprendió en esta palabra no solamente es eso, sino el significado de lo que Dios estaba diciendo. Ustedes vienen cargando con una palabra que son llevados a un destino, la tierra prometida, donde van a manifestar la gloria del nuevo reino de Dios. El enemigo decía esta mañana se le va a levantar como el mar, como un muro que lo va a detener para que no avancen. El mar es símbolo de gente, del mundo, de un sistema que no te deja avanzar al llamado y al plan que Dios tiene contigo. Pero yo te digo una cosa, tú no estás caminando solo en el desierto y no te estás encontrando con el mar de dificultades delante de tus ojos. Tú estás caminando con el Dios todopoderoso. El Dios sobrenatural, que abre camino donde no lo hay, que abre senda donde no existen. Y es lo que Él decía. Y no solamente eso, le voy a preparar a mi pueblo para que alcance el objetivo, para que logre llegar hasta el destino de su llamado. Yo abriré ríos, dice el texto, en tierra árida y en tierra baldía. Y aquí está, hermano, lo que yo le quería decir con respecto a este punto. Dios te habla y te dice, aquí tienes tierra seca, tierra baldía. Yo te voy a abrir ríos en este territorio. En lo natural es una locura, pero es la palabra de Dios. Si nosotros miramos con los ojos naturales y decimos esto no funciona, ¿quién va a esperar que Dios me haga un río de en medio del desierto? ¿A quién se le va a ocurrir que Dios me va a hacer brotar un río en medio de esta tierra árida? Es locura en la mente natural, porque eso no sucede. Pero es la palabra lo que lo declara. Cuando la palabra lo declara, es la revelación de la Escritura que te está diciendo que lo que no ve el ojo humano, el ojo espiritual lo tiene que ver por lo que la palabra de Dios declara. El mundo no sabe que debajo de esa dificultad de tierra árida, de ese sequedal, Dios tiene reservado tesoros y riquezas espirituales, que son los ríos que están resguardados, ríos de provisión, ríos de abundancia, ríos de bendición que están reservados para los hijos de Dios. El mundo pasa y no lo ve, como cuando los filisteos no vieron que los pozos de Abraham estaban tapados. Se estaban muriendo de sed, no había agua, hasta que llegó Isaac, el hijo de la promesa, el que sabía que ahí estaban las fuentes y los recursos sobrenaturales, y comenzó a abrir los pozos de su padre y comenzó a brotar aguas vivas para el pueblo. ¿Por qué lo descubrió Isaac? Porque traía la palabra, traía el legado, traía la promesa de su padre. Y aunque el mundo estaba pisando los pozos, no veía nada. El hombre de Dios, por la palabra y la revelación, sabía que estaba la bendición. El mundo transita en esta vida en un valle de dolor y de lágrimas. Se confronta a este mundo de adversidad y de dificultades. No sabe cómo cruzar los mares. No sabe encontrar ruta en el desierto. Todo lo ve inhóspito, no sirve nada. Donde transita, pero de repente viene Dios y le dice, yo te voy a abrir un camino donde no lo hay. Yo te voy a abrir una senda donde no existe. Y yo te voy a preparar ríos en medio de la tierra árida. Es la palabra la que te revela lo que Dios dice. Y entonces ahora un hombre visionario, una mujer de fe, camina en medio de un mundo que se está quejando por toda la mala situación, la adversidad. Y dice, acá hay pobreza, acá hay miseria, acá hay muerte, acá hay dolor, acá hay todo lo negativo. Pero la palabra me dice que debajo de mis pies hay cosas que están escondidas. Oh, dice la palabra, bendito sea su nombre, pronto saldrá luz.
No te das cuenta, no lo podés ver. ¿Cómo lo puedo ver si no solamente a la luz de la palabra, de la revelación, puedo ver que lo que Dios dice es verdad? Entonces comienzo a mirar todo lo que me rodea, y si escucho al mundo y al sistema, voy a hablar lo mismo que ellos. Esto no sirve, me voy. Esto no camina, se funde. Esto va a ir para atrás, no va a ir. Y de repente Dios dice: ojo, que todo lo malo que está alrededor tuyo y aún lo que estás pisando, abajo hay escondido algo que lo tengo reservado y preparado para ti. Dice: todo lo que vivieron en el pasado no es comparable con lo que yo le voy a dar en esta temporada. Esta va a ser la temporada donde el Señor se va a revelar como el gran yo soy, sobrenatural. Bendito sea su nombre. Hoy le decía a los hermanos, y perdóname que preparé una picada saltando de, si no tengo que hablarle toda la noche, pero le recordaba a los hermanos algo. Un sistema que hemos utilizado nosotros en la vida cristiana y en la oración, que creo que vamos a tener que cambiar de sintonía. Señor, ayúdame. Señor, ungime. Señor, capacítame, porque la obra la voy a hacer grande para ti. Entonces nos preparamos, estudiamos, ayunamos, oramos, pedimos la unción, y ahí salimos como un toro en el rodeo. ¿A qué vengo yo? Pongan adelante los necesitados, que yo le voy a orar, le voy a hablar, le voy a imponer las manos y lo que Dios va a hacer. Y claro, cuando hacemos nosotros ese circo, Dios se cruza de brazos. Hace los chiquitos. Me hace acordar a los niños que vienen creciendo al lado nuestro y dicen: papá, déjame que yo lo hago. Y agarran el martillo, agarran la tenaza y quieren. Y el papá orgulloso lo deja que trabaja. Y el padre se goza en nuestra actitud. Pero hay situaciones en la vida donde a los más ungidos se le caen las medias. A los más entendidos se le queda bloqueado. Como dice mi hermano Oscar Fontana, se le traba el serrucho. Y no saben qué hacer. Y el Dios no se agota por nuestra incapacidad, ni se agota porque no tenemos la habilidad, el poder suficiente para poder realizarlo. Él ahora se presenta como el gran Dios que le dijo al pueblo de Israel: déjenme, que esta guerra es mía, ustedes quédense tranquilos, ustedes quédense quietos, porque esto lo voy a hacer yo. Hay algo que Dios va a hacer que no puede tomar tu mano y decir: vení, que lo vamos a hacer juntos. Es cosa que lo va a hacer Él. Él tiene que enfrentar la realidad de otro punto de vista. Y Él se va a manifestar con poder. Y Él va a hacer las cosas grandes que tiene que hacer de una manera sobrenatural, como solo Él sabe hacerlo. Estaba viniendo en mi mente algunas historias bíblicas que tengo un montón para contar. Que yo me preguntaba: Señor, ¿por qué? ¿A qué se debe que tenemos que contar que tú eres sobrenatural? ¿Que acaso el pueblo no lo sabe? Es bueno que traigas a memoria algunas de las cosas, porque si le estás diciendo que de aquí a poco haré cosas grandes, como dijo el Señor en la antigüedad a Ageo: de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, y vendrá el deseado. Cuando dijo que el templo iba a ser reconstruido, que la gloria postrera iba a ser mayor que la primera. Siempre hay un ingreso de parte de Dios, como el Dios sobrenatural que se mete para hacer la obra que Él quiere hacer. ¿Por qué un Dios sobrenatural? Porque es un Dios que no se mueve en el área natural, sino que se mueve en el área sobrenatural. Porque el área natural es para los hombres, la sobrenatural es para Dios, donde yo no llego. Y Él ahí se mete y ahí la actúa. Muchas de las cosas que se manifiestan en lo natural y a veces nosotros no sabemos cómo actuar, tienen su raíz en lo sobrenatural, y es donde Dios se mueve para cortar toda situación, para que el enemigo sea debilitado y nosotros podamos tomar los despojos. Le contaba a los hermanos, no sé si ayer o esta mañana, la maravillosa historia de Segunda Reyes 19, cuando el pueblo de Dios se encuentra rodeado por los sirios y estaban a punto de morir y a ser destruidos. Y aquí aprendí otra cosa en esta etapa que vamos a vivir.
A veces queremos estar fuertes para enfrentar al enemigo, pero le digo la pura verdad, a veces no tenemos nada de fuerza. Estamos débiles, pero no débiles porque no creemos. Débiles no porque no estamos confiando en Dios, porque no tenemos la capacidad de enfrentar cosas tan grandes y tan pesadas que se nos levantan. Entonces Dios no quiere que venga y que nos hagamos los guapos delante de Él, decir, Señor, dame que yo voy a enfrentar. No, quiere que vengamos con humildad y decirle, Señor, mira, no puedo más. Estoy de brazos caídos, de capas caídas, de alas quebrantadas. No sé cómo enfrentar todo esto. Y Él te va a contestar, hijo, te amo, quédate tranquilo, que esta batalla es mía. Sentate a mirar lo que yo voy a hacer y te vas a regocijar. Y así lo hizo con el pueblo sirio. Le dijo, vayan a descansar esta noche porque mientras ustedes duermen, yo voy a actuar. Y cuando estaban preparando todos los sirios para actuar y atacar en la mañana, solo un ángel mandó Dios, un solo ángel, dice el libro de Reyes. Mandó un solo ángel y en la noche, mientras el pueblo dormía, mató 158,000 soldados del pueblo enemigo. Cuando se levantaron en la mañana, temerosos los hermanos, como los de Rumania, que no saben cómo van a enfrentar a los rusos que vienen, estos se encontraron con el despojo de gente muerta por todos lados. Ni se enteraron. El ángel de Dios había venido, el Dios sobrenatural había actuado. Y cuando Dios actúa, no pide permiso. Cuando tú lo habilitas en fe a Dios, Dios va a actuar y se va a meter y va a hacer cosa extraordinaria. ¿Te acuerdas cuando metieron en la cárcel a Pedro por un lado, bajo 16 soldados que lo estaban custodiando y lo iban a matar al otro día? Esa noche lo visitó el ángel del Señor y abrió todas las puertas. Dejó a todos los guardias, los 16 guardas ciegos, para que no lo vieran. Y salió Pedro caminando y se fue al lugar donde estaban orando por él. Dios hace esas cosas que el hombre no puede hacer. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Sila fueron metidos en la cárcel más adentro y ahí iban a ser también ejecutados? Y a medianoche, estos que confiaban en el Dios Todopoderoso alabaron y glorificaron a Dios cantando himnos, sabiendo que al otro día lo iban a matar o enjuiciar. Y dice que mientras cantaban himnos al Señor, una gran explosión sobrenatural vino, que casi la cárcel se cae a pedazos. Las puertas de la cárcel se abrieron y quedaron todos libres, al punto de que el guardia cárcel con toda su familia se convirtieron. Y el guardacárcel terminó de curándole las heridas que le había hecho la noche anterior. Y fue el primer discípulo, el primer racimo que se abrió en la cárcel. Porque Dios hace esas cosas sobrenaturales. Y por eso Dios dice en su palabra, no te acuerdes más de las cosas pasadas, como que son historias. Porque la temporada que viene, Dios me decía, no va a ser el Dios lejano que tú le pides y le clamas para que venga, para que te envíe desde el cielo el auxilio. No, va a ser un Dios cercano que va a estar al lado nuestro. Que no es el Diosito que lo llevamos colgado acá en el pecho. Es el Dios eterno, sobrenatural, que camina a nuestra mano derecha. Que cuando nosotros no podemos más, Él puede. Cuando nosotros caemos en debilidad, Él se hace fuerte. Y contra toda la adversidad y contra todo sistema que se levanta en contra nuestro, el Dios Todopoderoso, el sobrenatural, está listo para poder enfrentar. Esta temporada lo vamos a tener muy cerca a Dios interviniendo, involucrándose en nuestros grandes conflictos. Se va a cumplir lo que dijo Jesús, que de aquí en adelante vas a ver caminar con cielos abiertos y vas a ver a ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Verdaderos servidores para los hijos de tan grande redención van a estar trabajando en favor nuestro para luchar y pelear en el mundo espiritual para darnos la victoria que el Señor nos ha prometido. La idea final es que el Señor se cumpla la palabra que diga, yo pelearé por vosotros y ustedes van a estar tranquilos. Hay una historia en la palabra que a mí me impactó muchísimo.
Que la historia cuando en 2 Reyes capítulo 7, Samaria es sitiada. Y una de las estrategias que usaba el enemigo era rodear las puertas en la ciudad, tapar las puertas y que la gente tenga necesidad. Y cuando salían, lo mataban o lo tomaban prisionero. Que despacito se vayan ahogando, asfixiando, muriéndose de hambre adentro. Era una de las estrategias. Por eso se sitiaban la ciudad, cerraban las puertas y nadie podía salir ni podía entrar. Era tan grande el hambre que había en Samaria que se pedía fortuna, aún por esqueletos. Se pedía fortuna por cosas que tenían que ver como excremento de animales, porque no había absolutamente nada. Hasta que en medio de la gran crisis, en medio del dolor y de la víspera de la gran muerte, se levanta el profeta Eliseo y grita una palabra por dirección de Dios, que mañana a esta hora, las cosas no van a valer nada. Y esto va a ser un remate de feria donde va a haber abundante alimento a pocos centavos. Lo digo en criollo. Y un soberbio dirigente de la ciudad dijo: ni que Dios abra la ventana de los cielos, que esto lo vamos a ver. Si os se veían morir. Y el profeta le dijo: esto va a suceder, lo vas a ver con tus ojos y no lo vas a poder comer. Vos lo vas a ver, pero no vas a poder comer ni participar. Y esa palabra activó algo en el mundo espiritual. Y bendito aquellos hombres de fe que sueltan la palabra, que no tienen temor a la adversidad, que pueden mirar las circunstancias que vivimos. Y cuando todos los días miramos las páginas de la ciudad, cuántos murieron, cuántos asesinaron, cuánto pasó esto, que podamos pararnos y comenzar a declarar: viene el tiempo de la vida abundante sobre nuestra ciudad. Viene el tiempo que se paran las muertes. Viene el tiempo, pero no, vos estás loco si cada vez peor. Pero yo no estoy confiando ni en las circunstancias ni en mis anhelos. Estoy confiando en la palabra que Dios me dijo, que cuando yo reciba algo lo suelte, porque en el mundo espiritual la palabra que soltamos tiene peso. Habilitamos a Dios. Este hombre suelta la palabra, el profeta, y circunstancialmente dice en el versículo 3 del capítulo 7 que había 4 hombres leprosos en la puerta de la ciudad. Se reunieron los 4 y dijeron: si entramos, nos morimos de hambre. Si nos quedamos acá afuera en la puerta, al lado del muro, nos morimos de hambre. Más vale vayamos al campamento del enemigo. Y tal vez que antes que nos maten, nos tomen prisioneros, tal vez nos den algo de comer, aunque sea un poco de agua. Así que de las 3 muertes seguras que tenía, eligieron ir al campamento del enemigo. Y yo por la fe, o imaginariamente, lo veo caminar a estos 4 flacos indefensos. 4 flacos leprosos que no tenían fuerza ni para caminar, arrastraban sus piernas y cuando movían sus pies lo único que levantaban eran polvadera, porque no tenían ánimo ni fuerza para caminar. Llegan al campamento con la gran sorpresa que en el campamento no había nadie. Y dijo: es una emboscada. Pero estaban entregados a la muerte igual. Encuentran mesa con comida y se sientan a comer y comieron. Nadie los molestó. Y encuentran ropa, encuentran joya. Y dijo: acá, ¿qué pasó? Así que se vuelven al campamento de nuevo a decirle, la voz llegó al rey, que habían encontrado. Habían huido, la gente no sabían por qué. Y entonces ellos dijeron: no es justo que estemos aquí, nosotros disfrutando este bien y nuestro pueblo se muere de hambre. Y el rey lo advirtió y dijo: no vayan, es una emboscada para cuando ustedes vayan. Lo están esperando escondido. Vinieron igual algunos mandados y volvieron y encontraron todo. Y fue un mensaje de buena noticia, pero nadie sabía lo que había pasado. Lo que había pasado, que el Dios que servía al pueblo era un Dios sobrenatural. Y él, viendo el dolor, la aflicción y el problema del pueblo, y veía que estaban al punto del exterminio, usó a esos 4 leprosos
activado por una palabra profética que largó Eliseo. Y los 4 ni se dieron cuenta que cargaban, que ellos eran el timón de proa que Dios iba a usar para liberar a ese pueblo. Dice que cuando ellos caminaban en dirección al campamento del enemigo, los enemigos que estaban apostados allá, cenando, comiendo, preparándose para el otro día, esperar cómo iban a atacar al pueblo de Dios, comenzaron a escuchar ruido de carros y caballos que venían. Se levantó todo el pueblo enemigo y dijo: el rey de Israel ha contratado a otros pueblos para venir en contra nuestro, huyamos. Y salieron despavoridos y dejaron caballos, mulas, joya, alimentos, dejaron todo. Y cuando llegan los 4 hombres leprosos, se encontraron con el banquete preparado. Y yo le preguntaba a Dios: ¿cómo sucedió esto? Nadie te vio obrar. ¿Cómo lo hiciste? Soy un Dios sobrenatural, me dice. Yo me encargué de ponerle amplificador a esos pies débiles de los leprosos para que los enemigos sintieran como que venían caballos, carros y grandes soldados a atacarlo. No eran nada más que débiles hombres leprosos, pero en el mundo espiritual lo fortalecí en el ruido para que huyera el enemigo. Para eso soy Dios. Y el pueblo no solamente cae en libertad, entra todo el mundo a disfrutar de la bendición. ¿Y qué pasó? Conforme a la palabra de Dios. El rey pone a este hombre que había dicho: si solamente Dios abre ventana, en el cielo se verá. Y el profeta le dijo: lo vas a ver y no vas a participar. Lo puso un poco como administrador. La turba vino con tanta desesperación a buscar los alimentos y las cosas que habían quedado del enemigo, que lo pasaron por arriba, y el hombre que no creyó y se burló murió. Pero los hijos de Dios, que estaban prisioneros por un sistema que lo estaba queriendo hacer morir, cuando no existía ni uno valeroso para salir al frente, cuando no había un superdotado que le pudiera dar solución al problema, dijo Dios: muchacho, esto déjemelo a mí, que yo sé cómo hacerlo. Pero sabe, mi hermano amado, la gran noticia que quiero darte, que este Dios que te estoy narrando, este es tu Dios. No tenemos el nieto de Dios, ni tenemos un pedacito de un Dios que levantó a alguien y lo ungió para que nos atendiera a nosotros. Es el mismo Dios que desde la antigüedad viene manifestándose en su poder sobrenatural, guiando a su pueblo. Y es el Dios que le ha placido guiarnos a nosotros en este tiempo y en esta temporada. Ese mismo Dios que dijo: yo no los voy a dejar ni los voy a desamparar, que se lo dijo a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos y a nuestros ancestros pasados. Es el mismo Dios que me lo dice hoy a mí. Y antes que Cristo venga, se lo dirá a mis hijos y a mis nietos. Porque estamos confiando en el mismo Dios. Un Dios que quiero que se lo grabe aquí en la frente. Es un Dios sobrenatural. Porque las cosas posibles son para los hombres. Las cosas imposibles son para Dios. Yo quiero ir cerrando. Y déjeme decirle esto. Vaya desempolvando todas las carpetas de imposibilidades que tiene y vaya trayendo al altar de Dios. Hasta aquí, Señor, te estuve trayendo peticiones. Ayúdame para conseguir trabajo, ayúdame para poder vencer la prueba, ayúdame para mejorar a mi marido, ayúdame para corregir a mi hijo, ayúdame para esto y para lo otro. Ahora Dios te dice: te vas a quedar tranquila o tranquilo, y de este asunto me encargo yo. Dije algo medio fuerte anoche, de la cual tengo que pedir perdón, pero lo digo a medias, no pido perdón totalmente. Deje de sembromar con su marido y con su hijo y con sus cosas. Agárrelo y écheselo en las manos de Dios. Que lo agarre el Dios sobrenatural a su marido, a su mujer, a sus hijos, a los problemas de su casa, de su negocio, y Dios se va a encargar, porque nuestro Dios es un Dios grande y sobrenatural, y Él va a ver
y va a manifestar. Déjeme decirle algo. La Biblia dice que pronto saldrá luz. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo vea. Pero la Biblia antes de eso me dice: yo ya estoy iniciando, ya he comenzado a hacer algo grande y nuevo, que pronto saldrá luz. Hermano, ¿no te estás dando cuenta, dice Dios, que yo ya estoy operando a tu favor? La primera sobrenaturalidad se va a manifestar en medio nuestro. Yo voy a ver esos milagros primero. Yo y mi casa, la congregación, mis hermanos, nos daremos cuenta. Vamos a tener las señales que Dios se está moviendo. Se está moviendo en mi casa, en mi negocio, en la escuela donde voy. Se está moviendo en mi barrio. Algo sobrenatural está pasando. Oh, el mal está desapareciendo. La bendición viene. La gente se está convirtiendo, la gente se está sanando. Hay un día nuevo para manifestarse y esa es la temporada que comenzamos a vivir a partir del día de hoy, 1 de enero del 2023. Por eso, mi hermano, tiene que cambiar la oración ahora. Guarde el librito al cual usted estaba acostumbrado a pedir las mismas cosas. Párate delante de Dios y no tengas vergüenza de decirle: papá, como decía un hermano conocido de mi cuñado, estoy hecho bolsa. No sirvo para nada. No tengo fuerza, no tengo capacidad. Yo sé quién eres tú. Quiero verte. Antes que el mundo pueda conocerte, yo quiero ver cómo tú estás actuando en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y hermano, no voy a repetir cosas que dije esta mañana y anoche, pero prepárese, porque se viene una oleada tan grande de la manifestación sobrenatural de Dios que usted se va a sorprender. Lo va a ver en su familia, lo va a ver en su barrio. Van a suceder cosas que usted ni se imagina, porque cosas que usted no vio ni oído yo ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparado para que los ama. Yo ayer me reía porque esto está pasando en los últimos años. Venían hermanos y me decían: pastor, tengo que pedirle perdón. Yo quería venir el sábado, pero mi familia no me deja. Quieren hacer fiesta en casa. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Vos quedate. Yo hace más de 50 años que lo hago. Aunque tenga que venir solo, lo voy a hacer. Pero llego acá y me encuentro con gente que me decían: hermano, no, mi familia no me dejó venir. No me dejó, no es que no me dejó venir. Quería que lo trajera a ellos. Y la familia que no conoce a Dios dijo: vamos a la iglesia primero y después vamos a comer. Porque también nosotros queremos comenzar con la bendición de Dios. Y digo esto, ojo, aquí hay señales que el Señor va a ir cambiando cosas que te va a sorprender. Tú no vas a hacer la obra la va a hacer Dios y te la va a servir en bandeja. Prepárate en tu barrio, prepárate en tu negocio, porque Dios te va a sorprender con las cosas grandes. No te mentalices en hacer siempre lo mismo, porque Dios va a hacer lo mismo. No, levántate con la expectativa mañana en la mañana y decirle: Dios sobrenatural, ¿con qué me vas a sorprender? Y yo le aseguro, mi hermano, que los 364 días que faltan para cumplir el año, vamos a ver el poder sobrenatural de Dios. No el poder natural, el poder sobrenatural. Porque lo que ojo no ve, ni oído oye, y lo que no puede subir a corazón de hombre, son las que Dios va a hacer en medio nuestro. Prepárese, hermano. Yo no sé si esta mañana lo dije por entusiasmo o lo dije en fe. Que Dios va a traer una marea de gente a su conocimiento. Las conversiones van a ser en multitudes que los templos no van a alcanzar. Por eso nosotros nos anticipamos y tenemos 2 grandes terrenos baldíos para poder recibir a la gente, porque aún este santuario va a quedar chico en los próximos días. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Fuerte el aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya.